Pues bueno, qué placer que esté con nosotros, acompañándonos y que nos comparta de su conocimiento. A continuación le realizaré unas preguntas y esperamos aprender mucho de usted. Pues bueno, maestro, hijo de maestros. ¿Siempre estuvo en sus planes ejercer la docencia? Mira, en principio no era un plan que yo tuviera desde muy joven, que estuviera en la prepa ni nada parecido, pero sí fue algo que se dio naturalmente y que incluso cuando estaba, si no me equivoco, ya en segundo año de la licenciatura, en Argentina todos son anuales las materias, eh, comencé a dar algunas clases particulares y a medida que avanzaba en la carrera daba más y más, también como ayuda a mi sustento. Eh, y entonces haciéndolo desde muy temprano, se me fue volviendo algo muy natural, que como bien decís, probablemente en cierto sentido ya estaba en mi ADN, porque sí, mis padres son académicos también, Ok. pero no es algo que yo, es que creo que es una extensión natural de amar mucho una profesión, ¿no? Por ejemplo, no sé, no existe la gente que sea solo profesor de medicina, ¿no? Si uno da clase en la carrera de medicina es porque es médico, o sea, es porque ejerce una profesión primero, eh, y entonces enseña a hacer lo que sabe hacer, ¿no? Y composición o, bueno, tocar un instrumento también, más que otra cosa yo lo veo como un oficio. Entonces, no se puede ejercer la docencia si no se ejerce esa actividad primero, ¿no? Y yo veo la docencia como complementario, un complemento extremadamente importante y una extensión natural de una profesión, como que no existe, o por lo menos creo que no debería existir la gente que de clases de cosas que no sabe hacer, ¿no? Y si uno como alumno está tomando una clase de una persona, de algo práctico, ¿no? Por eso decía medicina, pero puede ser lo que sea, puede ser arquitectura o bueno, o lo que nos ocupa hoy, y no se dedica realmente a esa profesión, no sé cuánto tiene que realmente para enseñar. Muy bien, maestro. Pues sí, es natural uno querer compartir lo que uno descubre y ama Completamente, completamente. y así se vuelve, viste, ese cliché de que uno aprende enseñando. Eso es así porque, bueno, uno se ve obligado al intentar explicar cosas que son muy complejas y muy profundas, uno las está pensando y repensando, y entonces las entiende más profundamente al tratar de explicárselo a diferentes personas y de diferente manera. Entonces como un círculo virtuoso, por eso lo veo como algo muy, muy, muy importante dentro de lo que hago hoy. Como bien sabes, es una tradición, iba a decir milenaria, no tanto, pero es una tradición sí centenaria de los compositores que se dedican a la docencia. No todos los grandes compositores lo han hecho. Los que no son la excepción, ¿no? Hay casos eh, de gente, compositores brutalmente buenos, como Debussy, que eran terriblemente mal maestro, ¿no? Pero son la excepción. No se sabe, Chopin tenía 10.000 alumnos de piano, Mozart era muy buen profesor de composición, entonces es como una extensión natural. Ok, maestro. Pues muy interesante y sí, muy natural. Y en anteriores entrevistas menciona que llegó a México con planes de ser académico de universidad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Logró su cometido luego de llegar al país? Me vine a México cuando tenía 26. Eh, se me facilitó emigrar porque mis padres ya estaban viviendo en ese momento en Zacatecas, habían venido a México con una oferta de trabajo unos 8 meses antes, más o menos, y las perspectivas en Argentina eran, como son ahora, malas. Todos los jóvenes que se pueden ir tratan de irse a ejercer su profesión a otros lugares. México tiene miles de ventajas por sobre Argentina en este momento. Entonces, con
digamos, la tranquilidad que significaba tener, por lo menos, a dónde dormir mientras veía exactamente qué pasaba. Entonces vine y estuve los primeros meses en Zacatecas, dando clase en una universidad privada de Historia del Arte. eh, y rápidamente luego me mudé a Puebla y ahí sí comencé a dar clases de armonía y de solfeo en ese momento. Eh, de todas maneras, donde me comencé a sentir muy en casa y muy cómodo y donde realmente sentía que estaba donde tenía que estar es cuando me fui a Jalapa a hacer la maestría en composición en la UB. Y lo que me permitió también después eh, conseguir el trabajo acá en la UAP, donde estoy, y después entrar a la UNAM también. Entonces, o sea, siento que es completamente en mi casa, México. Qué padre. Y qué padre. Y también, pues menciona que México lo recibió con los brazos abiertos y en general, en la experiencia que uno puede encontrar de usted, bueno, los registros, ya sea Sí, de los comentarios de sus alumnos en algunas páginas, su red social, en comentarios de sus videos, se ve ese recibimiento, esa percepción que tienen de usted, que lo agradecen, que sienten que usted les está dando algo y ellos pues se ve que es un círculo muy, muy bonito claro. donde Bueno, usted es da y algo también totalmente, sí, es algo mutuo y yo tengo infinito agradecimiento por México y por todo, por la vida que estoy haciendo acá y que he podido hacer. Entonces, lo menos que puedo hacer, sí, es justamente dando lo mejor que yo puedo hacer en las clases eh, o en cualquier situación así, devolver un poco de todo eso. eh, ¿Viste? Es como un estereotipo, ¿no? La hospitalidad de los mexicanos, pero es un estereotipo verdadero, ¿no? Y cierto. Eh, y eso es lo que ha hecho también que, bueno, que pueda sentirme en casa aquí. pues qué padre maestro. Bienvenido aún, aunque ya tiene años aquí, bienvenido. Gracias. Bueno, en la siguiente pregunta, en la música es común encontrar en academias y particulares músicos que brindan el servicio de la educación. El grado que presentan en capacitación para la enseñanza puede variar mucho dependiendo el nivel que imparten. ¿Qué preparación debe tener un maestro de composición musical y considera necesaria algún tipo de formación pedagógica? Creo que antes de contestarte, Pablo, es importante comentarte que la experiencia docente que yo tengo es solo en nivel superior, ¿no? Entonces, posiblemente, sí, y lo sepas mejor que yo, cuando uno da clase en prepa o en secundaria sería diferente. Así que lo que te voy a responder más bien tiene que ver con la experiencia de dar clase en licenciatura. Eh, y yo creo lo siguiente, es la, la formación de una persona que da clase tiene que ser brutalmente buena. O sea, la persona que da clase tiene que saber mucho más de lo que está diciendo, porque imagínate dando clases de armonía, ¿no? Por alguna razón toca ver qué es una mixtura o qué es un napolitano. Entonces, si yo solo supiera cómo conducir ese acorde y dijera, bueno, esta voz va para acá y esta voz va para acá, y básicamente lo que dice algún libro que yo puedo haber leído la semana antes, y prácticamente que les estoy diciendo a los alumnos todo lo que sé, eh, es como una experiencia muy pobre, porque en realidad es de un asunto que es grande, en este caso casi al azar estoy hablando de armonía cromática. eh, Uno tiene que ver, bueno, de qué manera, de todo lo que uno sabe, qué es lo que primero el alumno tiene que escuchar como para entender de qué se trata y de qué manera también, y de qué manera ir eh, de a poco mostrando, corriendo un poco la cortina para ver la complejidad del asunto. Y esta cuestión de ir mostrando de a poco la complejidad es algo difícil porque no todas las personas como alumnos tienen la paciencia para eso. Hay gente que quiere ir como agotando tópicos como que, bueno, ya sé lo que es
mixtura, ya sé lo que es el acorde sexto aumentada alemana, ya sé lo que es lo que sea, ¿no? Ya sé en qué consiste la cuarta especie. Eh, y en realidad, por lo menos como compositor, si uno, y pasa con los instrumentistas que siguen estudiando las mismas obras durante años, ¿no? Y cada vez tocando las diferentes y mejor, eh, el tener la paciencia y la humildad también para darse cuenta de que mientras más uno piense sobre temas que son tan complejos y mientras más uno estudie, más realmente más aprende, o mientras más analice obras, ¿no? Hay obras, por ejemplo, no sé, se me vienen a la cabeza casi todas las sonatas de Beethoven y son obras que mientras más uno esté ahí preguntándose por qué están puestas ahí las cosas, más uno aprende, ¿no? Y eso es algo que solo se puede transmitir si la persona que da clases realmente conoce algo de toda esa profundidad y no da los temas solamente como decir, bueno, ya vimos lo que es la segunda especie, ahora pasamos a esto, ahora pasamos a esto. Y entonces no se puede poner en contexto, bueno, pero ¿para qué aprendimos la segunda especie? Porque no la aprendimos para hacer ejercicios de segunda especie, sería bastante ridículo eso. Hacemos los ejercicios de segunda especie para aprender, en el caso específico de la segunda especie, cómo es que funciona la disonancia más importante que existe en la música tonal, que es la nota de paso, ¿no? Y eso se tiene que quedar ahí, eh, digamos, tiene que existir por lo menos la sospecha, la intuición de que eso se puede volver algo más importante, mucho más complejo, porque justamente de esa pequeña semilla es de donde sale y donde uno puede entender con profundidad eh, el concepto de modulación, estudiando armonía, ¿no? Y entonces, si uno sabe que todo está relacionado e intenta transmitirles de a poco a los alumnos esa intuición y esa humildad de decir, ok, esto por ahora lo entendemos, pero eh, en unos meses lo vamos a entender todavía mejor. Eh, es la manera en la que yo intento dar clases. Como te decía, no todos los alumnos tienen la paciencia eh, para que eso se pueda hacer, y eso solo se puede hacer si la persona que da clase realmente tiene una formación seria. Por eso te decía al principio, en la primera pregunta, que eh, si uno no ejerce realmente la profesión y no sabe a qué tipo de problemas se enfrenta, difícilmente puede transmitir también estas cosas. Pues sí, como usted menciona, la educación no es un proceso estático. Siempre se modifica según los actores y el lugar en el que se desarrolla. Y bajo esto, ¿cuál es el mayor reto que ha enfrentado al asumir el papel del maestro en composición? ¿El mayor reto te referís a alguna situación específica o en general con lo que me he encontrado como lugar, como desafío que tenga un profesor de composición ordinariamente y que no tenga, por ejemplo, profesor de otra disciplina? Pues ambos puntos son muy interesantes, solo que en esta pregunta me gustaría nos respondiera lo último. ¿Cuál es el mayor desafío que usted como profesor de educación, digo, de composición, ha encontrado? Bueno, algo que me he encontrado que dando otras materias como contrapunto, por ejemplo, o armonía, no ocurre, es que para dar clase de composición lo primero que hay que hacer, o sea, un alumno de composición lleva un boceto, ¿no? Algún avance. Y lo primero que hay que hacer es tratar de entender qué es lo que el alumno está, a dónde quiere llegar, ¿no? Por qué trae esos bocetos que todavía no tienen forma, que seguramente tienen problemas y que ni siquiera satisfacen a la propia persona eh, que me los está trayendo, ¿no? Y sin embargo, a veces por obligación de que de repente hay que mostrar avances porque es un proceso gradual que hay que acompañar, y a veces porque realmente necesita ayuda y algún comentario como para ver qué hacer con eso, ¿no? Para dónde salir. eh, es muy diferente que me lleven un ejercicio de quinta especie y, para corregirlo, ¿no? Porque es algo tremendamente personal y que un comentario tal vez hecho sin cuidado puede desmoralizar a una persona y a todos les ha pasado y a todos nos ha pasado. Entonces,
es una cuestión delicada de cómo tiene que ser un acompañamiento positivo y a veces saber también qué es lo que necesita esa persona escuchar. No me refiero como motivación, sino tal vez explicar alguna cuestión técnica, ¿no? De cómo de repente me pasa que algún alumno o alumna me trae algún boceto que es una escala que le gustó, ¿no? Una escala rara. Eh, o sea, me refiero a una escala que no es diatónica ni pentatónica, ¿no? Y lo que pasa a menudo es que puede empezar interesante y después son como 3 4 minutos de no salir de esa escala, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que ver en ese momento es cómo, eh, de qué manera explicarles cómo, qué tipo de cosas necesita hacer, tal vez alguna inversión o transportarlo de tal manera que moverse a la misma escala pero que conserve algunas notas en común, pero que a su vez entren en juego las notas que esa escala está dejando afuera, como para tener el contraste que le está faltando. Entonces, tener la sensibilidad para saber qué es lo que cada persona necesita escuchar en un momento dado, creo que es algo que ocurre en composición y no sé en qué otras disciplinas. Eh, pero eso hace que un profesor de composición tenga que estar siempre atento a ver eh, qué es lo que cada persona necesita y por eso a mí me parece que la clase ideal de composición es en realidad como una clase particular. Y siempre en las clases de composición yo las trato de estructurar, sí dar algún tipo de análisis o de cuestión, eh, tal vez en la primera mitad de la clase, y después la segunda mitad se convierten en como una especie de asesorías individuales, aunque los compañeros están escuchando. Y yo he intentado, les he preguntado muchas veces a mis alumnos como si preferían estar solos en esa situación, cuando realmente yo les estoy haciendo alguna devolución o sugerencia sobre lo que traen. eh, y sistemáticamente se da que todos prefieren escuchar porque a menudo la gente tiene la sensibilidad de darse cuenta de que lo que se le está diciendo a una persona también puede aprovecharlo en los otros, aunque no se refiere al problema específico de su composición, ¿no? Del boceto que están trayendo. Entonces sí creo que tiene todas estas particularidades dar clase de composición. De todas maneras, eh, es algo que estoy aprendiendo, ¿no? Qué interesante, maestro. Pues, sobre eso, lo que nos menciona es un contraste entre el grupo y lo individual. Y Sí, creo que un tema obligado, sobre todo en estos tiempos que vivimos, es el impacto que ha tenido pues la pandemia en la educación, sobre todo en una clase tan especial que no siempre podemos adentrarnos, que es la composición. En este caso en particular, COVID-19. ¿Considera que estas condiciones afectaron su desempeño docente? bueno, hicieron que me obligaron a cambiar un montón de cosas. Más que mi desempeño, por diferentes razones, el desempeño de los alumnos se vio afectado y las razones pueden ser tan diferentes como a veces tener una conexión a Internet no lo suficientemente buena, que no es culpa de nadie, o también ahora finalizando el tercer semestre de trabajo así y sin tener muy claro qué nos depara el siguiente semestre, la cuestión de una cierta desmoralización de algunas personas que como que no ven el horizonte y que no ven por qué deberían seguir esforzándose en una situación donde eh, que no eligieron, que tampoco es su culpa ni de nadie, eh, y que sin embargo obviamente no es la situación, no es la situación ideal. Hay materias para las que es una tragedia trabajar a distancia directamente, como cualquier facultad de música son, bueno, las clases de instrumentos, ¿no? Eh, y hay materias como son las mías, que generalmente se les dicen materias teóricas, yo creo que son más bien materias técnicas que teóricas, eh, que no se ven tan afectadas, me parece. Entiendo. ¿Y de qué herramientas se valió
para solucionar estos problemas que nos menciona? Bueno, ya desde finales de marzo del año pasado me di cuenta que si bien todas las universidades se pusieron en movimiento, básicamente tal vez todas las personas sobre el planeta Tierra tuvieron que aprender a hacer cosas que no sabían hacer. eh, y en ese caso me parece que hay que hay que tener paciencia en la gente. Eh, de lo que me di cuenta es que, bueno, se abría una oportunidad que era también la consecuencia de un problema, un poco de infraestructura, que se quiere, porque está esa cuestión que te decía que mucha gente habrá pasado, no sé si en tu caso específico, pero seguramente con tus compañeros volvieron a sus lugares de orígenes, tal vez a sus pueblos, y lo que pasaba es que eh, en la web pasa mucha gente que es de ciudades pequeñas, aledañas, ¿no? Entonces, a veces sí tienen una buena conexión a internet y a veces no. Entonces, la cuestión de las clases sincrónicas que tenían que ser a la misma hora, me pareció que perdía un poco de sentido. Eh, entonces lo que empecé a hacer, sin saber editar videos, ni jamás haber hablado frente a una cámara, es de a poco subir mis clases teóricas junto con algún encargo, ¿no? El primer video que subí era para los alumnos de Contrapunto uno que acabábamos de empezar, habíamos tenido ese semestre 3 clases presenciales porque la UAP estaba en paro en el momento que empezó la pandemia. Entonces había tenido 3 clases presenciales, si no me equivoco, o 4, y entonces casi que la materia empezó de cero a través de YouTube. Y empecé a subir, me costaba mucho al principio, me sigue costando porque no, es muy básico lo que sé de edición de video y lo tuve que hacer así sobre la marcha, y también un poco como de diseño gráfico, de poner los ejemplos musicales, aprender a cómo hacer que las flechitas se movieran y todas esas cuestiones, pero a su vez sí, me cuesta mucho más que dar una clase presencial, porque la espontaneidad, incluso por Zoom, escribir con el mouse es mucho más difícil que escribir con una fibra en un pizarrón, ¿no? Pero lo que tiene de ventaja es que eso queda, ¿no? Eso queda no solo para que los alumnos los vean las veces que necesitan, sino para que cualquier persona los vea. Eh, y ahí entonces se abre una posibilidad de poder llegarle y poder ayudar, justamente esto conectado con lo que decías, a muchísimas más personas de lo que eh, de lo que hubiera sido posible, ¿no? Este video que te menciono de Cantos Firmus es rarísimo, no sé por qué, no sé por qué alguien busca en YouTube videos sobre Cantus Firmus, pero lo han visto como 6.000 o 7.000 personas. Y mi clase, como máximo las clases de licenciatura de contrapunto, tienen 10 personas. Entonces eso es también algo bueno que ocurrió que, que no hubiera podido pasar. Si bien estaba la idea en el fondo de mi cabeza, desde hace años, pero nunca estaba el tiempo, ¿no? Y no hubiera podido ocurrir de no ser por esta situación. Entonces, en dentro de una, como se dice en Argentina, nos tocó bailar con la más fea, pero eh, en ese caso, eh, creo que ha tenido cosas buenas también, ¿no? Como lo que te menciono. Se nota su evolución, maestro. Creo que esta opción que usted eligió de subir videos, sí, democratiza demasiado el conocimiento, pero también sirve que al menos cuando se realizó la investigación para esta entrevista, se visitó su canal. Ujú. Este tema lo abordaremos más a fondo más adelante, pero se nota la evolución en sus videos, se nota cómo aprendió a delimitar más el tiempo, porque los temas que necesitaban mucha explicación son videos más largos y tienen hasta 2 partes. Los Sí. temas que relativamente son más simples, son más cortos, y sí, en la edición se nota bastante, se ve el esfuerzo, la verdad, pues gracias, y es una atenta invitación a quien guste visitar su canal porque está muy claro, está
muy claro explicado. Como usted menciona, es un video muy raro de buscar, pero también Ajá. de encontrar correctamente, porque los ejemplos que señala, las situaciones que menciona, son muy interesantes y muy concretas. A mí me encantó. Gracias, gracias, Pablo. Sí, o sea, yo sé que ya no voy a borrar esos videos porque, bueno, están ahí, ¿no? Pero, como te decía, y como mucha gente lo ha empezado a hacer, eh, fue empezar descargándome un programa de edición, buscando también un programa para grabar mi pantalla, googleando cómo hacer prácticamente cada cosa, eh, teniendo, por ejemplo, que cambiar mi celular, que como es algo que no me atrae, tenía un celular súper viejo, pero que la cámara no funcionaba para nada, o sea, creo que no grababa ni en 1080, entonces, eh, todas esas cuestiones. eh, pero bueno, como si se ve la evolución, qué bueno, ¿no? Pero queda como un testimonio, sí, como que de alguien que empezó como casi de urgencia, ¿no? O no casi, realmente de urgencia. Eh, Porque, por ejemplo, Zoom evidentemente no está pensado para dar clases, porque uno cuando está en clase no le está mirando la cara a todos los compañeros, por ejemplo. Que es una herramienta pensada más para reuniones entre iguales que para dar una clase. No sé cuál sería la herramienta ideal, si bien es lo mejor que se ha podido encontrar. Eh, pero bueno, también seguramente te ha tocado que a medida que pasaban los semestres y los meses, la gente iba apagando más la cámara, por ejemplo, si iba, incluso el micrófono, y a veces está ahí, ni se sabe si está. Y eso te aseguro que desde el punto de vista del docente, de darle clase a unos cuadraditos negros, que lo único que dicen es sí, gracias maestro por la clase, es eh, completamente desmoralizante, ¿no? Por eso yo también prefiero hacerlo de esta manera. Y no te digo esto para echar la culpa a los alumnos, porque es como te digo, ¿no? Eh, Hay clases de Zoom que son mostrarles videos a los alumnos, ¿no? Cuando obviamente lo ideal sería mandarles un correo y decir, bueno, chicos, vean este video, por favor. Porque si el profesor comparte el video por Zoom, se ve a 2 cuadros por segundo, se escucha mal, eh, se ve en una resolución pésima, eh, y es como quedarse con métodos anteriores, ¿no? Que en clase, bueno, sí, se puede mostrar un video perfectamente. Mostrar un video por Zoom ya es como mejor. Les das el video a los alumnos para que los vean y das la clase más corta. ¿A quién le importa? ¿No? Eh, pero bueno, Bueno, muy interesante, maestro, en verdad muy interesante y bastante importante lo que nos menciona, pero no saliéndonos tanto de la línea de las dificultades. ajá, Usted empezó sus estudios en Argentina, como ya nos mencionó, posteriormente hace una maestría en la ciudad de Jalapa, en la Facultad de Música de la UB, y actualmente, aparte de dar clases, usted estudia el doctorado en composición por parte de la UNAM. Esto nos hace darnos cuenta que usted tiene los dos lados de la moneda presentes y muy frescos, tanto el de ser estudiante y el de ser docente. ¿Cuál considera la mayor dificultad al momento de estudiar composición y orquestación y cómo lo resuelve usted como el maestro? Permítame aclarar un poquito la pregunta, si no es muy clara. Ya nos mencionó que usted es consciente que hay que saber decir o saber lo que el alumno necesita. Eso es algo muy importante, pero sabemos que la composición es una materia que hace que una persona se enfrente con lo que tiene dentro, sonando con otros instrumentistas, hacer que logres transmitir en una hoja lo que en tu mente estaba, en tu corazón, siendo un poco más sentimentales. sí, Imagino que ese es un reto. ¿Usted cómo lo soluciona con sus alumnos? seguro. Eh, Mira, dos cosas. Uno de las cuestiones más difíciles es que, igual que ser instrumentista de alto nivel, eh, la competencia es brutal, ¿no? Hay realmente pocos lugares. No es que las orquestas estén buscando eh, estudiantes de composición para tocar sus obras, por ejemplo.
Eh, y, y entonces los lugares o los concursos que se pueden ganar o las plazas a las que se puede acceder después son lamentablemente mucho más escasas que la cantidad de gente que estudia composición, ¿no? O que se quiere dedicar a eso. Entonces es algo tremendamente competitivo. Eh, y eso puede, eh, bueno, desmoralizar a muchas personas que no entienden, y acaba la segunda cosa de dificultad importante, que no se puede pensar en cosas tan complejas y que toman tanta maduración a corto plazo. Eh, es, es como un juego que dura toda la vida, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol que dura toda la vida, ¿no? No se puede medir ni en semestres, ni en años, ni, ni, ni en unidades de tiempo cortas, ¿no? Los objetivos, eh, tanto profesionales como internos de maduración, realmente son a muy largo plazo. Y la música, la composición particularmente, tiene una particularidad que muchos campos no tienen, eh, que es el siguiente. La, la música que un muy buen compositor puede hacer a los 30 rara vez o casi nunca va a ser tan buena como la que pueda hacer a los 60. ¿No? No digo con esto que necesariamente un compositor de más edad sea mejor, pero por ejemplo, son mucho mejores las obras de Beethoven ya grande que las obras de cuando Beethoven tenía 25. Eh, y pasa con casi todos los compositores refinan su discurso. Eh, y si un compositor llega bien a los 80 años, seguro que va a componer mejor de lo que componía a los 30, y más refinadamente, y diciendo con más precisión las cosas que quiere decir. Eh, Hay otros campos que es completamente diferente, ¿no? En la matemática teórica y en la física es completamente diferente. Tanto Newton como Einstein, por ejemplo, son los ejemplos típicos porque los escritos más importantes de Newton, el libro tal vez el más importante de la historia de la ciencia, que es Principia Mathematica, donde tipo describe un montón de cosas que eran, cada una de ellas era una hazaña, ¿no? Las cosas que describe sobre la óptica o la manera que descifró de eh, entender la órbita de los planetas, tenía 25 años, ¿no? Einstein, cuando publicó la teoría de la relatividad en general, tenía 26. Y después pasó, prácticamente que no hizo nada después Einstein con su vida. Estuvo tratando de hacer algunas cosas que nunca pudo. eh, y es el físico más famoso de todos los tiempos por algo que hizo a los 26 años. Y hay disciplinas que son así, y disciplinas en las que sería demasiado raro que uno a esa edad haga algo eh, tan significativo, ¿no? ¿Quién sabe, por ejemplo, lo que hubiera pasado con compositores que murieron muy jóvenes, como Schubert, que murió a los 31, si hubiera vivido hasta los 60, o Mozart, que murió a los 36, también se hubiera vivido hasta los 70, ¿no? O mismo Beethoven, aunque murió a los 56, si no me equivoco, claramente las últimas obras de Beethoven y las últimas obras de Mozart, los tipos estaban buscando, o sea, su estilo estaba en plena evolución, ¿no? Estaban buscando qué hacer, no estaban como cristalizados tratando de, digamos, repitiendo fórmulas ni nada por el estilo. Entonces, seguramente, si hubieran vivido esos monstruos 10 años más, quién sabe las cosas que hubieran hecho. Entonces, eso pasa en una época donde todo tiene que ser inmediato. eh, Casi que todo lo que te estoy diciendo no es compatible. O sea, no es compatible querer ser compositor
o querer componer una sinfonía o vivir de la composición con eh, endeudarse porque uno se encaprichó con comprarse el teléfono celular que sea, ¿no? Entonces, bueno, y después vemos cómo hago eso, ¿no? Como vivir muy a corto plazo. Eh, y la época en la que vivimos sí nos acostumbra a eso, a buscar como que la recompensa inmediata en todo. Y la disciplina para poder demorar la, digamos, o el placer o la compensación, es algo que es totalmente necesario cuando uno eh, estudia algo. Y va también para los instrumentistas, ¿no? Que requiere tanta maduración y tantos años. Eh, entonces, esos son, me parece, los dos problemas más importantes. Aquí me entra una duda personal. Ujú. Eh, como usted dijo, hay que tener un proceso de maduración y todo, pero ¿cómo soluciona la necesidad de sus alumnos, sobre todo cuando quieren componer algo orquestal, para que puedan, pues, escuchar? Porque eso es algo sumamente difícil, si no imposible, sobre todo en muchas de las universidades donde se ofrece estas materias. Totalmente. Sí, es difícil. Y sobre todo, y eso te diría que es lo que más se vio afectado por la pandemia. Porque, por ejemplo, si yo lo resolví de la siguiente manera, ¿no? Si en X semestre lo mejor es que todos compongamos para cuarteto de cuerdas, por decirlo así, ¿no? O para un dúo, el que quieras. Y entonces si hay 10 obras para la misma instrumentación, es más fácil conseguir que eso se toque al final del semestre. Eh, pero bueno, eso sí que contribuye un poco actualmente eh, a la falta de motivación porque eso no se ha podido hacer. Por eso este semestre lo que yo les propuse a mis alumnos, como propuesta, y algunos lo tomaron, algunos no, es hacer lo mismo que yo estoy haciendo como compositor, que es hacer obras para instrumento solo, ¿no? Hice estos últimos meses algunas obras para instrumento solo porque, bueno, va a ser más fácil, evidentemente, que se puedan montar que hacer obras para gran ensamble, ¿no? Y la cuestión con las orquestas sí es difícil incluso conseguir una lectura con una orquesta, o sea, que más o menos la lean y la toquen más o menos para tener una idea aproximada de lo que está sonando. Lo que es importante en ese caso es o sea, hacer las cosas súper bien para que cuando esa oportunidad se presenta, aprovecharla, ¿no? Hasta tener las partichelas perfectamente bien, y aunque haya una posibilidad baja de que lo que uno hace se toque con orquesta, pero igual eh, tener la actitud de como si se fuera a tocar, como si realmente se fuera a tocar, porque viene una oportunidad que uno nunca sabe, eh, y si uno no tenía nada listo porque eso pensaba que nunca se iba a tocar, esa oportunidad se pierde. Em, Muy poquitos meses antes de que la pandemia empezara, yo tuve la oportunidad increíble de que la Filarmónica 5 de Mayo tocara una obra mía, que era un ciclo de canciones. Eh, y yo apenas acababa de terminar de orquestarla, o sea, realmente fue una situación muy, muy excepcional. Eh, Ahora, por ejemplo, estoy con una obra que terminé como en septiembre pasado, que escribí para CP Music, que es un concierto para violín, que estuvo a punto de estrenarse, pero después por los protocolos, porque es para un ensamble muy grande, entonces por los protocolos todavía no lo han podido hacer, y eso se va a poder tocar cuando ya puedan, básicamente, eh, se flexibilicen un poco los protocolos, ¿no? Pero bueno, ya está ahí compuesta desde hace bastante. Eh, pero bueno, sí fue una situación muy excepcional de apenas terminar de componer una obra para, en este caso, soprano y orquesta y que se toque.
Y yo cuando la estaba orquestando, me parecía una posibilidad muy lejana. O sea, lo más probable era que no se toque, pero igual estaba ahí, eh, orquestándola. eh, y me acuerdo, o sea, cuando recibí el mensaje por WhatsApp de que se iba a programar, eh, no lo podía creer, pero por otro lado estaba ahí listo. eh, Básicamente tenía que hacer las partichelas, nada más. Eh, entonces un poco eso es importante, porque si uno cree y tiene el pesimismo de que nunca van a pasar las cosas, y bueno, nunca van a pasar, porque uno jamás va a estar listo, ¿no? Muy, muy interesante, maestro, ¿verdad? Y ya más o menos la siguiente pregunta, y como que me imagino la respuesta por lo que nos ha Ajá. mencionado, pero aún así será muy interesante conocerlo. ¿Existe algún diseño o plan de estudios para la composición y la orquestación? Mira, yo tomé mucho de mi maestro de composición en Jalapa, de Mila Watt, con quien sigo trabajando todavía porque es uno de mis tutores de doctorado, en la cuestión de que para composición en realidad no hay un programa. Y el profesor de composición lo que hace es tratar de seguir y de entender y de acompañar la evolución de cada persona, ¿no? Y tratar de que cada persona sea más profundamente quien puede ser, ¿no? Y no eh, seguir un sílabus, ¿no? Eso está bien para otras materias, ¿no? Porque uno, bueno, tiene que saber, por ejemplo, lo que es una modulación diatónica, lo que es una modulación cromática, todas esas son cosas súper importantes, ¿no? Que le corresponden más a armonía en ese caso. Em, pero sí, yo soy más de la idea de que composición en realidad tiene más que ver con lo que te comentaba recién, que conseguir un sílabus. Y menos cuando el sílabus es, por ejemplo, componer una sonata para piano. Uno, más o menos, en un semestre se hace algo, pero no es que el alumno haya aprendido a componer una sonata para piano. Eso es un poco lo que te decía hace ya bastante rato, de la gente que quiere tener clases como si fuera tildar temas, ¿no? Entonces, ya sé componer una sonata para piano, ya sé hacer un trío de cuerdas. Y obviamente no. Eh, yo creo, si Beethoven hubiera pensado que ya sabía hacer una sonata para piano, me hubiera compuesto 32, todas tremendamente diferentes unas de otras, ¿no? Eh, entonces, por ahí va un poco lo que yo pienso sobre eso. Muy bien, maestro. Y regresando a su canal de YouTube. Ujú. En su canal cuenta con 36.630 vistas en total. Y en él podemos encontrar desde su obra, como lo que nos mencionó, su ciclo de canciones y obras más recientes, hasta clases relacionadas con la composición y la teoría musical. ¿Qué espera lograr con ese medio? Bueno, yo lo empecé, como te comentaba recién, sin ningún tipo de, de ambición, solamente por necesidad, ¿no? Me parecía eh, que así iba a ser más fácil para todos que estén en YouTube las clases que, por ejemplo, compartirles. Porque bueno, si están en YouTube ya no están en mi laptop y cada video pesa como 2 gigas, ¿no? Entonces lo mejor es que esté ahí en la nube. Si lo dejaba en Dropbox también muy rápidamente se iba a agotar el espacio. Entonces lo mejor es que estén ahí colgados en una plataforma donde que todos ya conozcan, que todos tienen usuario. Eh, entonces, si bien estas me sorprende porque no sabía la cantidad de visitas, pero de todas maneras, obviamente es como una gota en el mar, nada más. Eh, pero lo empecé, sí, como te decía, sin ningún tipo de ambición, y sí lo que espero llegar ahora en retrospectiva, es simplemente eso, lo que decías de democratizar un poco eh, el acceso a todas estas cosas, porque a veces es un arma de doble filo, porque eh, también me parece peligrosa la democratización, porque también está lleno de videos. Imagínate si yo le pusiera un video, lo único que debes saber de contrapunto o el secreto que nunca te contaron de armonía. O sea, es lo que se llama clickbait. O sea, sí, tendría tal vez más visitas, pero sería un payaso. Entonces,
Eh, También mi canal crece muy lentamente porque, como has visto, la mitad de mis videos son simplemente filmar una hoja pentagramada mientras yo hablo y escribo ejemplos, y algunos sí más con gráficos en la computadora, eh, o con ejemplos musicales, o con alguna otra cuestión, bueno, que me toma más tiempo editar también. Eh, pero l- mi intención es que haya, o sea, el mismo tipo de información que doy en mis clases, que esté ahí. No, no pensar en ese tipo de cosas, que sí hay mucho y creo que son dañinas, ¿no? Como el tipo de videos o de formación que como que da una especie de supuestos atajos, pero vos y yo sabemos muy bien como que realmente no existen esos atajos. Como si, imagínate como si alguien te dijera que había una manera más fácil de tocar el contrabajo, ¿no? Y que todo lo que estás haciendo en realidad no tenés que hacer. Bueno, si nunca hubieras estudiado con trabajo, tal vez podrías creértelo, ¿no? Y eso es un peligro, porque, porque atajos no hay. Eh, y el tipo de videos que subo tiene que ver con las materias que doy. Hay algunos que son eh, bastante complejos y otros que me he dado cuenta, por ejemplo, que por necesidad los tenía que subir, ¿no? Me di cuenta que tenía alumnos de contrapunto que no podían distinguir con facilidad cuando los intervalos son mayores o menores, cuando son justos o disminuidos. Entonces, bueno, hago un video sobre eso y lo subo, y casualmente son algunos de los que más visitas tienen, los más sencillos. Eh, pero bueno, es lógico también. Después hay algunos que son cuestiones de composición, de análisis más sofisticadas que como la gente no los busca, tienen muchas menos visitas, pero bueno, igual lo importante es que estén ahí porque el objetivo principal es yo poder decirle a mis alumnos, eh, poder que lo vean, ¿no? Y a mis alumnos de licenciatura. Eh, y a toda la gente que les pueda servir, bueno, qué mejor, me da mucha alegría. Sí, maestro, la verdad, algo que hay que ser conscientes, considero yo, es que hubo un antes y un después de este suceso mundial y ahora la tecnología, nuestra dependencia y nuestra cercanía a ella es pues mucho más grande. Y como usted menciona, estas herramientas pues, le pueden servir para el hoy y para las futuras generaciones que imparta, porque ahí estará su conocimiento y, repito, están muy claros. Y sí, he notado como la tercera mayor, como, ¿cuál era el otro título? ¿Cómo Creo, saber si un intervalo es justo, ¿cómo aumentado, sacas un disminuido? intervalo así? Y Esos son los que más vistas tienen. esos son algunos de los Ve, que más visitas tienen y además, como se ve que los entra a ver gente que, que no entiende, son los únicos que tienen algún dislike. Me da risa eso. Eh, Como que le da bronca a la gente no entiende y le da no me gusta. Sí, y es bastante interesante, pero también como menciona, en su canal podemos encontrar desde el análisis a Bach, el, cuestiones muy interesantes como para entender a Bartok, temas que sí son más avanzados, Sí, muy interesantes y que a veces no son tan sencillos de encontrar y menos en el español, porque hay que admitir que pues también ya vemos la industria de esta divulgación musical está más desarrollada en la lengua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra, que en la lengua española. Y la verdad, sus videos yo los considero joyas porque temas muy interesantes que están claros y bien explicados. te lo agradezco mucho, Pablo, de verdad. Y coincido totalmente que la pedagogía anglosajona sí nos saca mucha ventaja. Eh, pero bueno, es algo que podemos remediar, sin duda. Pues sí, pero bueno, maestro, continuando, aparte de componer y lograr sus ambiciones artísticas y creativas, ¿tiene planes para la educación? De ser así, ¿cuáles serían? Bueno, eh, algo de lo que me di cuenta es justamente esto, que estaba ahí latente la posibilidad de llegar a muchas más personas. Porque te decía, la clase de contrapunto, como mucho,
son 10, bueno, 10 personas inscritas y 5 que asisten, ¿no? En licenciatura. En propedéutico será un poco diferente. Eh, entonces, bueno, una de las cosas que comencé a hacer ahora, también como una prueba piloto para ver qué pasa, es ofertar un curso, en este caso de fuga. Fuga particularmente porque es algo que a mí me interesa mucho y porque también mucha gente me había preguntado en comentarios de YouTube. Y yo como, eh, si bien sí doy polifonía, pero no había llegado, y es más, ni siquiera pretendía, creo que es algo más para ver en composición que para dar en polifonía, porque realmente es tan complejo y tan profundo el tema de las fugas. Pero bueno, subí un video a YouTube que también lo compartí en Facebook ofertando este curso eh, que comienza bueno, a finales de este mes, de junio. Eh, y se ha inscrito gente de toda, bueno, de toda Hispanoamérica, ¿no? Eh, Cosa que hubiera sido muy rara antes de la pandemia, que alguien en España o en Puerto Rico o en Estados Unidos se le ocurra, o en Chile, para mencionarte algunos eh, de los alumnos que va a haber, eh, se le ocurra pagar para un curso así a distancia, ¿no? Eh, y justamente es también una manera casi te diría, de ver qué de bueno puede salir de una situación mala, ¿no? Eh, entonces, yo estoy muy contento porque está siendo súper buena la descripción, como que es algo que la gente quería, ¿no? Y eso me pone muy contento. Sobre todo porque es algo que yo estoy ofreciendo no como profesor de la UAP, ni como alumno de doctorado, ni nada, sino como persona individual, digamos, ¿no? Es gente que me conoce solo bueno, algunos alumnos sí que ya me conocen por trabajar conmigo de manera particular, pero la mayoría de YouTube, ¿no? Eh, y entonces, a futuro me gustaría seguir ofertando tal vez algún curso. No tengo muy claro de qué orquestación puede ser, eh, que como te decía, son posibilidades que se abren ahora que hubieran sido un poco impensables a principios de 2020. Pues bueno, maestro, por último, ¿qué le recomienda a un educador musical o a un músico en general que imparta clases para apoyar el desarrollo de los jóvenes y pequeños compositores? Mira, lo que yo te decía recién que no existen los atajos. Pero siempre lo digo y lo he dicho en alguna otra entrevista, si hay un atajo para componer mejor, es escuchar música y escuchar mucha música nueva que uno no conoce. Nueva no me refiero a contemporánea, me refiero a música que uno no conoce. Y escuchar las obras que a uno le gusta también. Eh, es, eh, es como regar una planta, es casi como comer, es como una persona que quiere ser escritor que tiene que leer, ¿no? Eh, es, eh, si se puede, creo que tiene que ser parte de nuestra rutina, eh, porque justamente va viendo cómo otras personas, que evidentemente si es música que uno escucha, es gente que, bueno, que ha compuesto bien, eh, cómo desarrollaron un discurso, cómo desarrollaron sus ideas, cómo resolvieron problemas que se les presentaban en un contexto bien específico. Eh, entonces, eso básicamente como para los alumnos. Eh, y como profesor creo que en cuanto a actitud o en cuanto a consejo, eh, creo que lo más importante es ser generosos con los alumnos, o sea, brindarles todas las oportunidades que se pueda, si se puede que se toque una obra de ellos en un concierto, em, en un concierto que es, por ejemplo, no sé, que no es de alumnos,
o siempre que pidan un consejo, básicamente siempre que se les pueda dar una mano a hacerlo, y siempre ponerse contento cuando a un alumno le va bien, porque son cosas que vuelven. Eh, Hasta casi te diría desde un punto egoísta, lo mejor que uno puede desear es no pensar en los alumnos como rivales o como futuros rivales, eh, sino como colegas o como futuros colegas. eh, y si uno hace lo posible por abrir una puerta, también después van a hacer lo mismo por uno. Eh, entonces, no es un juego de suma cero, ¿no? Que el pastel tiene un tamaño fijo y cada uno tiene que abarcar lo más que pueda, ¿no? Si uno lo ve así, creo que está muy equivocado, ¿no? Las oportunidades y el tamaño del pastel se agrandan y uno tiene que contribuir a agrandarlas, eh, porque si uno está, no sé, eh, solo, aislado, eh, es muy difícil que se presenten oportunidades, pero si uno está dentro de una comunidad de gente que hace las cosas bien y que le va bien, eh, entonces eso a uno lo potencia. Entonces creo que por ahí va. Pues bueno, maestro, muchas gracias por este tiempo. Acabamos de presenciar, la verdad, que se nos abrieran las puertas de un elemento más de la música que es la composición y sobre todo la enseñanza de la composición que muchas veces es desconocida para bastante gente. Entonces, la verdad, muchas gracias por contestar las preguntas, por compartirnos sus opiniones, sus pensamientos y pues bueno, este, aquí ojalá siga teniendo éxito en sus proyectos, tanto en su música como en próximos cursos que haga. Y pues nada, gracias y hasta luego, maestro. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, por tus palabras sobre mí, por tu amabilidad de invitarme también. Estuvo muy ameno.